Hoy vamos a desgranar una noticia que ha caído como una bomba en los mercados, una de esas que lo cambia todo. Prepárense, porque lo que les vamos a contar es mucho más que una simple cifra de empleo. Es la crónica de un engaño, de una realidad maquillada que se ha venido abajo y que pone a la economía más poderosa del mundo al borde del abismo. En los próximos minutos, van a descubrir cómo los números que nos han estado vendiendo durante meses eran, sencillamente, una mentira. Vamos a hablar de cientos de miles de empleos fantasma que solo existían en el papel. Desvelaremos la verdadera y alarmante debilidad del mercado laboral estadounidense, una debilidad que los altos cargos se negaban a ver, o peor aún, que intentaban ocultar. Y lo más importante, analizaremos la encrucijada mortal en la que se encuentra ahora mismo la Reserva Federal. Su presidente, Jerome Powell, ha sido acorralado. La presión es máxima. El tiempo se agota y cualquier decisión que tome podría desatar una tormenta económica de consecuencias impredecibles. ¿Estamos a las puertas de una recesión que nos han estado negando? ¿Es este el principio del fin de la era de los tipos de interés altos? Quédense con nosotros, porque la historia que les vamos a contar tiene todos los ingredientes de un thriller financiero, y acaba de empezar. Todo explotó con la publicación del último informe de empleo. Los analistas esperaban un dato mediocre, pero lo que encontraron fue un desastre de proporciones épicas. No es una exageración, es la palabra exacta. Porque el problema no fue solo el dato del último mes, que ya de por sí fue malo. Lo verdaderamente aterrador fue mirar hacia atrás. Resulta que la Oficina de Estadísticas Laborales tuvo que hacer algo que rara vez se ve a esta escala, admitir que se habían equivocado, y mucho. Tuvieron que corregir las cifras de empleo que nos habían dado para los meses de mayo y junio. Y no hablamos de un pequeño ajuste, no hablamos de una masacre estadística. Según la nueva versión, la economía estadounidense creó 258,000 empleos menos de lo que nos habían contado inicialmente. Piénsenlo por un segundo. 258.000 puestos de trabajo que creíamos que existían, que se usaron para justificar políticas, para calmar a los mercados, simplemente se desvanecieron. Eran un espejismo. Para que entiendan la magnitud del ridículo, en mayo, nos dijeron que se habían creado 144,000 empleos. La cifra real, corregida, fue de solo 19,000. En junio, anunciaron 147,000 nuevos puestos. La realidad, apenas 14,000. Esto significa que solo el 11% de los empleos que supuestamente se crearon en primavera eran reales. El 89% restante era humo. Una ficción. Esto cambia por completo el tablero de juego. Todas las decisiones, todos los análisis que se hicieron pensando que la economía iba como un tiro, se basaban en datos falsos. Es como si un médico te dijera que está sano como una manzana basándose en unos análisis de sangre equivocados, cuando en realidad tienes una enfermedad grave. El diagnóstico era erróneo, y por tanto, el tratamiento también lo será. Y justo cuando asimilábamos este golpe, llega el dato de julio. El mercado laboral solo fue capaz de sumar 73,000 puestos netos. Los economistas, que ya venían con las expectativas bajas, habían pronosticado 110,000. Ni siquiera se acercó. Es una señal inequívoca de que las empresas han pisado el freno. Están contratando con cuentagotas o, directamente, han congelado cualquier nueva incorporación. El miedo se ha instalado en los despachos. Y lo peor es que la mayoría de expertos ya dan por hecho que esta cifra de julio también será revisada a la baja en los próximos meses. No sería de extrañar que terminara siendo negativa. Es decir, que no solo no se estaría creando empleo, sino que podríamos estar destruyéndolo sin que las cifras oficiales lo reflejen todavía. Estamos en una trayectoria descendente, clara y peligrosa. Este deterioro se refleja en la tasa de desempleo. Ha vuelto a subir, esta vez del 4,1% al 4,2%. Puede parecer poco, pero lo preocupante es la tendencia. Lleva subiendo sin parar desde el año pasado. No es un bache, es un cambio de ciclo. El mercado laboral está perdiendo fuerza a una velocidad alarmante. Y si el empleo se enfría, ¿qué pasa con los salarios? Pues que también lo hacen. El crecimiento salarial se está frenando en seco. En julio, el aumento fue del 3,9%. Hace no mucho, veíamos subidas del 5% o más. Esto, con una inflación que sigue presente, significa que el poder adquisitivo de la gente se está erosionando. La gente llega más justa a fin de mes, consume menos, y eso se convierte en un círculo vicioso que frena a toda la economía. Si miramos por sectores,
El panorama es desolador. Solo hay un pequeño oasis en medio del desierto: los servicios privados de educación y salud. Sumaron 79,000 empleos. Es lógico, son necesidades básicas. La gente no deja de ir al médico o de llevar a sus hijos al colegio. Pero este pequeño brote verde es incapaz de compensar el derrumbe del resto. Fijémonos en la industria manufacturera. En julio, se perdieron 11,000 empleos. Esto es un puñetazo en la cara de la estrategia política actual. Se suponía que los aranceles iban a reactivar la industria nacional, a traer de vuelta las fábricas. El famoso Made in America. Pues bien, está ocurriendo exactamente lo contrario. Se está destruyendo empleo industrial. El plan, de momento, es un fracaso rotundo. Y luego está el sector público. El gobierno federal recortó 12,000 empleos en julio. Desde enero, la sangría es de 84,000 puestos. Esto forma parte de una iniciativa llamada DOGE, un plan masivo para reducir el tamaño del Estado. Menos funcionarios, menos gasto. En teoría, más eficiencia. En la práctica, despidos masivos. Y las cifras son de auténtico vértigo. En lo que va de año, el gobierno ha recortado casi 300,000 puestos de trabajo. Es el sector que más empleo está destruyendo, con diferencia. Le sigue el sector tecnológico, con casi 90,000 despidos, un 36% más que el año pasado. Y el comercio minorista, con más de 80,000 recortes, lo que supone un brutal aumento del 249% respecto al año anterior. Las empresas culpan a la debilidad de la economía, a la incertidumbre, a los cierres de plantas y, cada vez más, a la inteligencia artificial. Más de 20,000 empleos se han perdido este año directamente por la automatización. Las máquinas están empezando a sustituir a las personas, y esto es solo el principio. Y ahora, vayamos al centro del huracán, la Reserva Federal. Hace apenas unos días, justo antes de que se publicara este informe apocalíptico, su presidente, Jerome Powell, salía en una entrevista con un mensaje de calma. Decía, literalmente, que el mercado laboral seguía fuerte. Que los datos de empleo eran su mejor termómetro para medir la salud de la economía. Se lo jugó todo a una carta, y esa carta era una mentira. Dijo que la clave para decidir si bajar los tipos de interés en septiembre era la tasa de desempleo. Si no subía, no había por qué preocuparse. Pues bien, no solo ha subido, sino que todo el castillo de naipes del empleo fuerte se ha derrumbado. En ese momento, antes del informe, el mercado le daba un 40% de probabilidad a un recorte de tipos en septiembre. Era una cifra alta, que ya mostraba dudas. Unas horas después de conocerse el desastre, esa probabilidad se disparó a más del 80%. El mercado dejó de dudar. Ahora exige una bajada de tipos. Ya no es una opción, es una obligación. Lo irónico es que en su última reunión, la Fed mantuvo los tipos sin cambios. Powell dijo que necesitaba más datos, que no había decidido nada. Ganó tiempo. Pero el tiempo se le ha acabado. En la rueda de prensa posterior, los periodistas lo acorralaron. Le preguntaron si la presión de la Casa Blanca y de los mercados no era suficiente para actuar. Él, con su cara de póker, insistió en que no tomarían decisiones por adelantado. Le preguntaron por los aranceles, por el dólar, por el consumo, y a todo respondió con evasivas. Vino a decir que observaban, que analizaban, pero que no se comprometían a nada. Pero admitió algo clave, reconoció que el gasto del consumidor se había enfriado. Que los bancos ya ven más impagos, incluso entre los hogares de ingresos altos. Es otra pieza que se cae del dominó. Powell está atrapado. Intenta mantener la calma, pero los datos le gritan en la cara que la economía se está parando. Y a esto se suma la presión política. Donald Trump, tras conocer el informe, ha salido a la yugular. Ha acusado a Powell de no entender nada, de estar equivocado, y ha exigido una bajada de tipos inmediata. Incluso ha llegado a despedir a la comisionada del Buró de Estadísticas Laborales, acusándola de manipular los datos. Un gesto que busca politizar las cifras en el momento más delicado. Por si fuera poco, una de las gobernadoras de la Fed ha dimitido, dejando un vacío de poder en medio de la tormenta. Así que este es el panorama. La Reserva Federal está en una situación imposible. Si no baja los tipos, se arriesga a que el mercado se rebele y a que la economía entre en una recesión que ellos mismos habrían provocado por su inacción. Si baja los tipos demasiado pronto, podría parecer que cede a la presión política y, si la inflación repunta,
quedaría retratado como un blando. Pero la realidad es que ya no tiene muchas opciones. Lo que parecía un verano tranquilo se ha convertido en un campo de minas. En la próxima reunión de septiembre, Powell tendrá que actuar. Ya no valen las excusas de esperar más datos. Los datos ya están aquí, y son terribles. El recorte de tipos parece inevitable. Y cuando ocurra, no será un simple ajuste técnico. Será la admisión de un fracaso. La señal de que la economía no era tan fuerte como nos decían. Será el fin de la era de los tipos altos. La Reserva Federal, por mucho que se resista, tendrá que volver a abrir el grifo del dinero barato. Porque su trabajo no es solo controlar la inflación, es evitar que la economía se rompa por el camino. Y ahora mismo, el riesgo de rotura es más alto que nunca. La pregunta ya no es si habrá recorte, sino si llegarán a tiempo para evitar el desastre. Esperamos que te haya gustado este análisis. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.